Buenos días, mi nombre es Laura Barragán, mi grupo está conformado por Daniela, Alejandra, Bernie y Harold. Vamos a exponer nuestro modelo anatómico de mano y muñeca, ¿listo? Entonces vamos a iniciar por los componentes óseos. Los componentes óseos vamos a tener en cuenta el húmero, no porque el húmero haga parte de mano y muñeca, sino porque de allí se van a originar muchos músculos que van a ayudar con el movimiento de la mano y la muñeca, ¿listo? Entonces realizamos el húmero, el radio, el cúbito, los huesos del carpo, que vendrían siendo el escafoide, el semilunar, el pisiforme, el piramidal, el grande, el ganchoso, el trapecio y el trapezoide, ¿listo? También vamos a ver, vamos a tener unos metacarpianos. Entonces estos son los que están en este costado. Vamos con el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero que es el que está en la mitad, cuarto y quinto, ¿listo? Y vamos a tener unas falanges. Vamos a tener falange proximal, falange medial y falange distal. Pero el dedo pulgar o el dedo gordo tiene solamente falange proximal y falange distal, ¿listo? Esos serían los componentes óseos de nuestra mano y muñeca. Y ahora vamos con las articulaciones. Entonces son 5 articulaciones. La primera va a ser la radiocarpiana, que va a unir el radio con los huesos del escafoides, el semilunar y el piramidal. Y vamos a tener entonces la articulación intercarpiana, que son los que unen la primera hilera con la segunda hilera de los huesos del carpo. Vamos a tener los carpo-metacarpianos, la articulación carpo-metacarpiana, que va a unir la segunda hilera de los huesos del carpo con los metacarpianos, que ya vimos cuáles eran. Y vamos a tener la metacarpofalángica, que va a unir los carpos con las falanges proximales de todos los dedos. Y ya tenemos la interfalángica, que la interfalángica es la de falange a falange, entonces las uniones de la falange proximal, medial y distal, y pues como habíamos visto, en esta solo hay interfalángica de proximal a distal. Y ahora seguimos con los ligamentos. Bueno, tenemos los ligamentos del carpo, como les decía mi compañera, están ubicados en esta zona. Entonces vamos a empezar con el ligamento del escafoides al semilunar. Tenemos el ligamento del escafoides al hueso grande, el ligamento radiocarpiano dorsal, que va a estar en nuestro dorso de la mano, que va a ser del radio al escafoides, el radiocarpiano palmar, que va a ser del radio al escafoides en su parte palmar. Tenemos el ligamento que va desde, se llama lunotriquetal, que va desde el semilunar hasta el piramidal. Tenemos el pisotriquetal, que es el mismo hueso pisiforme, entonces el del pisiforme al piramidal. Tenemos el trapecio metacarpiano, del hueso trapecio al metacarpiano. Y tenemos el capito metacarpiano, que el capito es el mismo hueso grande, que va desde el capito hasta el metacarpiano del pulgar. Bueno, ahora vamos a hablar de los ligamentos de la mano. En la mano vamos a encontrar unos ligamentos, que es el ligamento radiocarpiano, está en nuestra parte palmar y la parte dorsal. Es la unión del radio, es la unión de nuestro radio y el escafoides. El ligamento ulnocarpiano también se encuentra en la parte dorsal y en nuestra parte palmar y en nuestra parte dorsal. Y es la unión del cúbito y el piramidal. También vamos a hablar del ligamento anular carpiano. Ese ligamento se origina del trapecio y el escafoide y se inserta en el ganchoso y en el pisiforme. Y vamos a hablar de ese último ligamento, que es el ligamento intercarpiano, que es el ligamento de los carpianos. Es la unión de todos los carpianos que le proporcionan a la mano estabilidad y movilidad. Entonces ahora vamos a iniciar con los músculos. El primer músculo que vemos es el flexor palmar, el cual se origina en el epicóndilo humeral y se inserta en la segunda y tercera metacarpiana. Su función es la flexión y la abducción de la muñeca. Entonces yo voy a exponer el músculo que queda
acá. Entonces, el flexor común profundo de los dedos, ¿listo? Entonces es este que vamos a ver acá, flexor común profundo de los dedos. Es un músculo que se va a originar en la parte proximal del cúbito. Entonces, área proximal, anterior, medial, son las 3/4 partes, ¿listo? Y de la membrana interósea. Y se van a insertar en las falanges distales de la cuarta, de la segunda a la quinta falange distal, ¿listo? ¿Qué nos va a proporcionar este músculo? Nos va a ayudar a hacer flexión de muñeca, nos va a ayudar con la flexión de la articulación metacarpofalángica y nos va a ayudar con la flexión de la articulación de las falanges, interfalángica, ¿listo? El otro músculo que vamos a ver es el palmar, ¿sí? El palmar corto. El palmar corto está originado en la base dorsal, del cúbito. Se va a originar en la base dorsal del cúbito, en la parte externa, y se va a insertar en la parte medial plantar. Este músculo como tal hace una función para ayudar al agarre, nos queda a este costado, ayuda al agarre y va a cubrir todos los músculos propios del meñique. ¿Listo? Por otro lado tenemos el flexor anterior, flexor cubital anterior del carpo, este musculito que vemos por acá, por la parte lateral. Entonces se va a originar en la epitróclea del húmero, va a bajar por acá, es este que tenemos acá, y se va a insertar en el hueso piramidal, en el hueso ganchoso y en el quinto metacarpiano, que sería el dedo meñique. Bueno, vamos a hablar del músculo flexor común superficial de los dedos. Se inserta en la epitróclea humeral y en la apófisis corinoidea del cúbito y en la cabeza media del radio. Y se inserta en la parte palmar de las falanges media de los dedos 2, 3, 4 y 5 y hace el movimiento de flexionar la muñeca y las falanges proximales y mediales. Listo, yo les voy a hablar del flexor largo del pulgar, ¿sí? Ese me dice que se encuentra en la parte medial cubital y en la membrana interósea, que sería esta, la membrana interósea. Esa es en la cara dorsal, su inserción, y en la parte distal del pulgar. Su acción es la flexión de la falange del pulgar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los músculos extensores. Vamos a encontrar el primer radial externo, el segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el extensor común del meñique y por último el cubital posterior. Entonces, el primer radial externo lo encontramos por acá, si lo pueden ver, que es se origina en el epicóndilo del húmero y se inserta en la segunda metacarpiana. ¿Cuál es su función? Entonces, la extensión y la abducción de la muñeca. Luego está el segundo radial externo, que de igual manera se origina en el epicóndilo humeral y se inserta en el tercer metacarpiano. Luego está el extensor común de los dedos, que se origina en el epicóndilo humeral también y se inserta de la segunda a la quinta falange medial y distal. ¿Cuál es su función? La extensión de las falanges. ¿Listo? Luego encontramos el extensor común del meñique, que se origina en el tendón del extensor común de los dedos y se inserta en la quinta falange del extensor común de los dedos. ¿Cuál es su función? Extender el meñique. Por último y no por menos importante, el cubital posterior, que se origina en el epicóndilo humeral, parte lateral del cúbito, y se inserta en la quinta falange.
¿Cuál es su función? Su función es la flexión, la extensión, perdón, y la abducción de la muñeca. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos profundos. Los músculos profundos son el aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. El aductor largo del pulgar, el origen es en la parte media del cúbito y el radio y la membrana interosea y se inserta en el primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar se origina en la parte media del radio y la membrana interosea y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y permite la acción de extender el dedo y abducir la mano. El extensor largo del pulgar se origina en la parte media del cúbito y la membrana interosea y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Y también nos permite, y su acción es, extiende el dedo pulgar y abduce la mano. Y por último, el extensor propio del índice se inserta en la superficie posterior del cúbito y se origina en el espacio dorsal digital del dedo índice y nos permite la extensión del dedo y la extensión de la mano. Vamos a hablar de los músculos hipotenares. En ellos podemos encontrar el aductor del meñique. Ese aductor del meñique se encuentra en el hueso piriformes y se irriga al flexor del hueso cubital por medio, se puede decir, de la membrana interósea y se va hasta la parte distal, que se inserta en la parte distal proximal del dedo meñique, ¿sí? Su acción es la aducción del dedo meñique, entonces sería hacer esto, abduce, ¿sí? Abduce. Hacia adentro. ¿Listo? Por otro lado encontramos lo que es el flexor corto del meñique, que ese se encuentra en la parte del gancho, del hueso ganchoso, y se inserta en la falange proximal del meñique. Esta lo que nos hace también es la flexión del meñique, que sería esto, flexión. No sé si alcanzan a ver ahí bien. Flexión de meñique. Y por último tenemos el oponente del meñique, que ese también su origen es en el gancho, hueso ganchoso y retículo palmar, y su inserción es en la parte proximal del dedo meñique. Y lo que hace es la oposición, o sea, unir pulgar con dedo meñique. Así. Esa sería la oposición. Listo, entonces yo voy a hablar sobre los músculos tenares. Los músculos tenares están en el dedo pulgar, ¿listo? Entonces vamos a ver lo que es el abductor breve del pulgar, el oponente del pulgar, el aductor del pulgar y el flexor del pulgar, ¿listo? Entonces, vamos a empezar por el abductor del pulgar. El abductor del pulgar es un músculo que se va a originar en el tubérculo del escafoides y del trapecio. Y se van a insertar en la base lateral proximal de la primera falange, de la falange proximal. Este músculo nos va a ayudar a hacer abducción hacia afuera. Entonces, ahora el aductor del pulgar. El aductor es un músculo que se va a originar en el tubérculo, pero solamente del el trapecio, qué pena. Entonces, en el tubérculo del trapecio, y se va a insertar
en la base lateral de la primera falange proximal. ¿Listo? Este nos va a ayudar a hacer la aducción del pulgar. Ahora vamos con el oponente del pulgar. El oponente del pulgar es un músculo que se va a originar del hueso grande y de la segunda y tercer metacarpiano. Este músculo se va a insertar en la diáfisis del metacarpiano y va a tener función de oponerse o hacer un giro medial, como le está haciendo el dedo pulgar, hacia la línea media de nuestro cuerpo. Y por último, el extensor del pulgar. El extensor del pulgar también se va a originar en el tubérculo del trapecio y se va a insertar en la falange proximal de la primera falange, del primer dedo. Este músculo nos va a ayudar a flexionar como tal el dedo pulgar. Listo. Por otro lado tenemos los músculos intrínsecos de la mano. No se los explico acá porque están entre los metacarpianos, entonces no se logran visualizar mucho. Entonces tenemos los lumbricales, los interosos dorsales y los interosos palmares. En los lumbricales el origen va a ser el tendón flexor, va a ser en la parte interna, la parte de la palma. El tendón extensor común de los dedos se va a insertar en el tendón extensor común de los dedos, y la acción que nos va a permitir este músculo es hacer la flexión de los metacarpofalángicos, es decir, este movimiento, y la extensión de las interfalángicas, solamente de estos deditos así. ¿Listo? Tenemos los interosos dorsales, tenemos el origen en lugares adyacentes a los metacarpianos, es decir, se van a encontrar entre cada hueso metacarpiano, y su inserción va a ser en la base proximal de las falanges 2, 4 y 5. ¿Qué acción nos va a permitir? Nos va a permitir la abducción de los dedos a partir del dedo medio, teniendo en cuenta que el medio dedo no tiene abducción. Nos va a permitir también la flexión de las metacarpofalángicas, este movimiento, y la extensión de las interfalángicas de los 4 dedos, bueno, de los 5 dedos. ¿Listo? Y tenemos los interosos palmares que están en la parte de la palma de nuestra mano. Su origen va a ser en las metáfisis de los metacarpianos 2, 4 y 5, y su inserción va a ser de igual manera en los dedos 2, 4 y 5 en las bases proximales. ¿Qué acción nos va a permitir? Prácticamente lo mismo, la flexión de los metacarpianos, la extensión de los interfalángicos, nos va a permitir la aducción de segundo y cuarto dedo, hacer este movimiento, y nos va a permitir hacer la oposición de primero y quinto dedo. Por otro lado, empezamos con los movimientos de la mano, de la muñeca, perdón. En los movimientos de la muñeca tenemos la pronación y la supinación. Esto va a ser por la articulación radio-ulnar, que va a ser de 85 a 90 grados. Tenemos la inclinación radial o abducción, que va a ser hacia afuera. Este movimiento va a ser por la articulación semilunar y piramidal, va a ser de 85 a 90 grados. En la abducción, que es hacia adentro, o inclinación cubital, este movimiento va a ser por la articulación mediocarpiana y va a ser de 30 a 45 grados. Movimiento de flexión de la muñeca va a ser por la articulación radio-ulnar y va a ser de 80 a 90 grados. ¿Listo? Y en la extensión de la muñeca hacia atrás va a ser por la articulación radiocarpiana y va a ser de 70 a 90 grados. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los movimientos en la muñeca. Los primeros movimientos son de la flexión del dedo gracias a la articulación de la mano, gracias a la articulación de metacarpofalángicas. Entonces, esta es la flexión de los dedos, que tiene un rango de 85 a 90 grados. Luego están las interfalángicas proximales, que tiene un rango de 100 a 115, así. Luego están las interfalángicas distales, que hacen este movimiento de 80 a 90.
Luego esta extensión de los dedos, gracias a la articulación metacarpofalángica que va de 30 a 45 hacia atrás, la interfalángica proximal a este ladito y las interfalángicas distales, pues bueno, es que a mí no se me ve muy bien, pero es hacia atrás. La aducción de los dedos, gracias a la articulación metacarpofalángica, pues en este caso no tiene un grado de movimiento como tal. Y la abducción de los dedos, también gracias a la articulación metacarpofalángica, tiene un rango de movimiento de 20 a 30 grados. ¿Listo? Vamos a mostrar ahora los grados de movimiento que hace el pulgar. Entonces tenemos una flexión de la parte del pulgar en la parte carpometacarpiana, que sería una flexión de 45 a 50 grados. ¿Listo? Tenemos también una metacarpofalángicas del dedo pulgar, que sería de 50 a 55 grados. Y por último tenemos una interfalángicas, que esa ya sería de 85 a 90 grados del dedo pulgar. Tenemos una extensión del pulgar, que sería de la parte metacarpofalángicas, que sería de 0 grados, y interfalángicas, que sería de 0 a 5 grados. ¿Listo? Tenemos también una aducción del pulgar, que esa aducción del pulgar sería de 30 grados, y una abducción de 60 a 70 grados. Tenemos una oposición del pulgar, que sería unir, por decirlo así, pulgar con meñique, distal con distal, y una reposición, que sería el alejamiento de esas dos distales, tanto de meñique como de pulgar. Esa sería la oposición. Listo, entonces ya terminamos con articulación de mano y muñeca. Esperamos hayan entendido y esperamos hayan enriquecido su conocimiento. Muchas gracias. Gracias.